quiero a vos conmigo, quiero tu voz sin miedo a discutir, sin miedo a criticar. Muy, pero muy buenas tardes. Y mejores que nunca, porque en 2 días llega Doña Primavera y uno ya se está preparando. No importa si va a ser frío, si va a ser calor. Ya con solo decir primavera uno siente que florecen las plantas, las flores, se abren todas, las azaleas. Uno mira los balcones y dice, qué maravilla. Después agarra el diario y dice, qué desastre. Pero bueno, ese es otro tema. Hoy vamos a hablar de algo que me pasó con este libro, lo mismo que me pasa cuando voy a ver a Enrique Pinti. Cuando voy a ver a Enrique Pinti y me cuenta toda la historia de la Argentina, empieza por América y sigue con la Argentina, y me lo cuenta todo junto, digo, ¿es verdad que todo esto nos pasó? Bueno, Hugo Alconada Mon acaba de escribir un libro que se llama La Piñata. ¿Se sale bien ahí? ¿Está bien? Muy bien. Donde yo diría que más que un libro es el diccionario de la corrupción. Primero porque él lo agrupó de la A a la Z. Así que usted puede leerlo, él dice en el prólogo, como rayuela. Uno puede agarrar cualquier capítulo y es como si fuera un collar de perlas. Porque todos los capítulos tienen algo que ver con el otro, porque son siempre los mismos. La misma gente, en estos 12 años, y el día que escriba el libro de todos los gobiernos, desde después de la época de los milicos, Hugo, no, me imagino que vas a tener que hacer 3 tomos, porque la verdad que, ¿cómo se metió la corrupción en la Argentina? ¿Por qué no hicimos nada en un primer momento? O esto viene desde la época de Rosas, o quizás antes. No sé, pero me impresionó muchísimo leer desde el principio al fin las cosas que nos han pasado. No es el primer libro de Hugo Alconada Mon. Él escribió Los secretos de la valija, ¿se acuerdan? La famosa valijita con los $800.000. Y escribió Coimas, el gigante alemán, y Vudú, Chicone y la máquina de hacer billetes. Un título que nos hace pensar en Charlie, la máquina de hacer pájaros. Bueno, estos billetes como los pájaros también volaron. Con él vamos a charlar de su libro y de un montón de cosas más, porque yo nunca sé de qué voy a hablar con el invitado. Tenemos entradas, como siempre, para quienes nos llamen al 4826-4248 o nos escriban a sinmiedo@fivertel.com.ar. Pueden ir a ver, sorteamos, o sea que nos elige, cada llamado tiene un número. Tenemos para ver Antígona Vélez, Convivencia 2, Tartufo, Eres maravillosa con Laura Mazzini, que es buenísima. A partir de hoy, Romeo y Julieta 20 años después, Cómo vuelvo, y hay muchas más que a medida que pasan los días, los productores nos van avisando. Así que usted llame 4826-4248. Ahora prepárese un cafecito mientras va la tanda y bueno, trate de mantenerse calmo, porque no hay que hacerse mala sangre. Hay que pensar antes de votar, nada más. Vamos a una tanda. Sin miedo a discutir, sin miedo a criticar, sin miedo a disentir, sin miedo por vivir, sin miedo por morir, sin miedo por tratar, sin miedo. Te quiero así conmigo, sin miedo ya de amar, sin miedo, sin... Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Colinas del Tiempo, Cementerio Parque Judío. Un espacio de belleza natural, de amor y respeto por nuestros seres queridos y nuestras tradiciones. En zona norte, sobre Panamericana, a solo 15 minutos de la General Paz. Colinas del Tiempo, Cementerio Parque Judío. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. En un mundo donde todo puede pasar, contá con el respaldo de la mejor compañía, Seguros Orbis.
Asegura hoy lo que más querés llamando al 0810-666-7247 o ingresando a www.orbisseguros.com.ar. Estás seguro, estás tranquilo. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. HF Center. Líderes en medicina revitalizante y antienvejecimiento. La medicina del futuro hoy. Dr. Hugo Ángel Francetti. Matrícula nacional 44213. LCI Language Centers. ¿Querés aprender, mejorar o perfeccionar tu inglés en Estados Unidos? Visita nuestra página www.englishlci.edu. Estamos acreditados para otorgar visa de estudiantes. LCI Language Centers, tu mejor opción. Te quiero a vos conmigo, quiero tu voz sin miedo. Hugo, me dejaste toda la noche despierta, porque el libro me llegó hace pocos días y no encontraba un marcador. Entonces agarré un lápiz y subrayaba. Y digo, pero este nombre está en esta estafa. Porque yo voy a decir estafa, me hago cargo. Los abogados, vos sos abogado. Los abogados dicen que hay que hablar con eufemismos. Con eufemismos. Bueno, esta forma de hacer negocios es como que se va duplicando con la misma gente. ¿Cuándo empezó esto? Esto comienza con una decisión política del entonces presidente Néstor Kirchner cuando llega al poder nacional. Ya algunos indicios, algunas prácticas y algunos jugadores ya venían de la época de Santa Cruz. Ahora, de repente, cuando llegan al gobierno nacional, pega un salto de calidad y lo llevan a otro nivel. Entendido en, por ejemplo, Néstor Kirchner estaba convencido de la idea de lanzar o relanzar la burguesía nacional. Ahora, esa idea política, que es muy positiva, es decir, tener un empresariado argentino, derivó... Cuando no te querés convertir en socio del empresariado argentino. Es el punto. Empezó a derivar de la burguesía nacional al capitalismo de amigos, y de la capitalismo de amigos derivó un caso de corrupción en las cuales terminamos ahora con un Amado Vudú o un Ricardo Jaime, etc. Y esta idea de salto de calidad entendido de una forma... ocurre, por ejemplo, con lo que pasa de Santa Cruz a Buenos Aires. Lázaro Báez ya era un jugador cercano, un empresario cercano a Néstor Kirchner, que cuando Néstor gana... Mira, vayamos más atrás. A ver. Vayamos a lo que era Lázaro Báez cuando empezó, ¿entendés? Lázaro Báez comienza siendo un empleado de un banco público de Santa Cruz, que se movía en un Falcon desvencijado, que incluso antes se movía a caballo porque no tenía ni dinero para un auto desvencijado, que lo conoce a Néstor y junto con él empieza a crecer. Y entonces va ascendiendo en el escalafón del banco público, el banco de la provincia de Santa Cruz, y él se va encargando de interactuar y ser como el alter ego de Néstor Kirchner dentro del banco. Le pasa información al entonces intendente, luego gobernador, y al mismo tiempo Lázaro Báez es quien se encarga de, por ejemplo, gestionar algunos de los créditos que llevaron a la implosión del Banco de Santa Cruz. Que son los créditos que no se pudieron pagar y que luego Néstor Kirchner compró a precio de regalo. Exactamente. Que con eso empezó su capital para hacer política, según decía él. Ahora, esto mismo lleva a que Lázaro, cuando Néstor Kirchner sigue su ascenso hacia el poder y llega a la Casa Rosada, es el momento clave en el cual Lázaro Báez constituye Austral Construcciones. Una semana antes de que llegue a la presidencia Néstor Kirchner. De hecho, termina de hacer todos los papeles, ya con Néstor adentro de la Casa Rosada, él termina de ordenar todos los papeles y inscribirla en la FIP. Y a su vez, lo que vemos ahora que está empezando a salir a la luz, es que el gobierno nacional a esta constructora recién nacida le dio durante los últimos 12 años 8.800 millones de pesos. Y algo más es, a esta misma constructora, a este mismo empresario que va creciendo a medida que va avanzando, este mismo empresario a su vez a través de 8 de sus empresas
le paga a cientos de habitaciones de hotel en los hoteles de la presidenta y termina, al menos por admisión propia, pagándole solo a uno de los hoteles 6,2 millones de dólares, no de pesos. Con lo cual, para ir cerrando, lo que tenés es el gobierno nacional que potencia a un empresario y le da contratos de obra pública, y la devolución, y este empresario que le compra habitaciones de hotel en le los compra hoteles. entre comillas. Exactamente. Ahora, yo me acuerdo que en su momento la empresa Gotti, si no me equivoco, que fue la que dio forma a Austral, porque en realidad él se apoderó de la empresa Gotti, la mujer había hablado, ¿te acordás? En un programa de Jorge Lanata, y había contado cómo fueron presionados para que Austral se quede, porque no tenía ninguna experiencia en construcciones, ahora tiene campos petroleros, tiene 400 y pico de mil hectáreas, no recuerdo, y además tiene 21 estancias que compró a precio irrisorio y que algún día el gobierno se las va a expropiar y le va a pagar 10 veces más de lo que pagó él. Mirá, Es Fanny, algo a ver, así, ¿no? vamos de nuevo. A ver. Lo que tenés es como ejemplo paradigmático para que los televidentes más o menos les quede, es Lázaro Báez, empleado bancario, que de la mano de Néstor Kirchner termina tomando el control solo dentro de la provincia de Santa Cruz, es decir, esto es más allá de otras provincias, solo en la provincia de Santa Cruz, él tiene superficie, esto está probado con papeles, a través de todas sus empresas y él de manera personal y sus familiares directos, el equivalente a 23 capitales federales en superficie, más 1.100 camiones, más una flota negra. La flota negra. Contale a la gente lo que es la flota negra, porque es impresionante lo de la flota bueno, negra. Es que hay situaciones que son por lo menos llamativas, que es alguno de los gastos. Uno de esos gastos paradigmáticos es el de Lázaro Báez, que compra una flota negra de automóviles de alta gama, Porsche y demás, que están guardados en un galpón, o sea que ni siquiera los usa. Ese es un caso paradigmático. Ahora, no es el único, porque esto es algo notable. ¿Le compró un club de fútbol al hijo o tengo...? Exactamente. Ahora, así como tenés eso con Lázaro Báez, también tenés otros jugadores que terminan también haciendo compras que son por lo menos llamativas. Ricardo Jaime, con un avión de 4.2 millones de dólares. Y un yacht. Y un yate. Que lo van a traer de Brasil o ya lo están trayendo. En efecto. Y entonces ahí tenés. Y hay otros jugadores. La letra U, Fanny. Eso te iba a decir, Rudy Ulloa. Rudy Ulloa. Vendía sándwiches por la calle. En efecto. Veo que lo leíste. ¿En serio? ¿Estuviste dándole? No, sí, traté, bueno, ¿viste? Rudy Ulloa. Bueno, igual te leo siempre. Para ¿viste? los televidentes, era un empleado, además de ser cadete del estudio jurídico de los Kirchner y demás, era uno de los choferes de Néstor. Rudy Ulloa vendía sándwiches de miga para un pequeño local allá en Río Gallegos que se llamaba La Galleguense. Él se ponía el canasto en el brazo izquierdo y salía a vender como vendedor ambulante por los distintos ministerios provinciales sándwiches de Lima. Lo cual es digno, mucho más digno que lo que hace ahora. Lo que llama la atención es cómo él, que comienza como vendedor ambulante de sándwiches de miga, termina en un momento tratando de comprar Telefe a los españoles por 350 millones de dólares. Que no se lo quisieron vender. Ahora, y alguien hablaba de que también quiso comprar Clarín. Vos lo nombrás en el efecto. diario, en el libro. En efecto. Entonces, lo que se va observando es, primero, una serie de prácticas recurrentes. Y segundo, una serie de jugadores que se repiten. Prácticas. Una cosa es un efecto llamativo, ¿sí? Vos decís, bueno, qué casualidad, los Eskenazi lograron entrar en YPF, la verdad, qué sagaces que fueron. Pero no eran los dueños del banco de Santa Cruz. Pero uno puede decir, bueno, justo vieron la oportunidad, se tiraron de cabeza, lograron entrar en YPF, fantástico, los aplaudo. Ahora, una vez puede ser notable, dos, qué casualidad, tres, qué coincidencia, cuatro ya demasiado. Entonces, cuando vos tenés que, al mismo tiempo, en el mismo periodo, Fanny, que vos tenés a Eskenazi entrando en YPF, tenés a Ernesto Gutiérrez tratando de entrar en ESO, a Cristóbal López entrando en Petrobras y a Lázaro Báez tratando de entrar en Shell. Además, gente que nunca tuvo nada que ver con las empresas petrolíferas. Y del mismo modo, pues sí, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Vos tenés a Cristóbal López entrando en C5N, a Rudy Ulloa tratando de entrar en Telefe, a Rudy Ulloa tratando de entrar en Clarín, a Lázaro Báez tratando también golpeando las puertas de otros, a Electroingeniería comprando Radio del Plata. Y siendo socio de Tinelli. Entonces, ves que se van repitiendo otra vez las prácticas. Y conectores. ¿Y qué denominamos eso en el libro? Es un trabajo que además yo quiero agradecer porque hay dos grandes colaboradores, son Iván Ruiz y Maya Jastrzeblański, que en un momento empezamos a observar con Maya y con Iván que había jugadores que se repiten. Entonces, por ejemplo, hay un caso que vos conocés bien, Skanska, que es, hay jugadores que se empiezan a repetir y vos tenés por ejemplo, en el caso A, Aerolíneas.
el jugador que está detrás de la compra de los aviones Embraer de Brasil, Esa historia, contala, esa bueno, historia es maravillosa. ese mismo jugador es el mismo que después intenta con Ricardo Jaime, compra el avión de Jaime, que es el mismo que después intenta comprar Telefe con Rudy Ulloa. Entonces tenés un mismo jugador en 3 casos. O Andrés Galera, que quizás al televidente no le dice nada, es un contador de acá de la ciudad de Buenos Aires, que aparece, para que ubiquen más o menos, por un lado tratando de comprar jugadores para Racing, pero al mismo tiempo aparece y es denunciado por empresarios tucumanos pidiéndole sobornos para la obra pública de Julio Devido en Tucumán. Y al mismo tiempo es uno de los jugadores que termina allanado e indagado en el caso Skanska. Entonces otra vez, un mismo operador que aparece en 3 casos simultáneos. Eso te muestra que, lejos de ser casos aislados, y a pesar de ser cada capítulo es una letra al abecedario, A, aerolíneas, B, por eso digo, es un Chicone, diccionario de la corrupción. lo que te muestra es que hay un entramado por debajo que los empieza a conectar. Ahora, vos hablás en varios lugares de cartelizar. ¿Qué es cartelizar? Porque yo pensé que era poner carteles diciendo obra del gobierno. Me quedó esa duda. Cartelizar es cuando, por ejemplo, 2, 3 o 4 o más empresarios se ponen de acuerdo, por ejemplo, en precios. O se ponen de acuerdo en qué obra cada uno. Entonces, supongamos, hay una oferta para tal ministerio quiere comprar vasos, copas. Entonces, las copas valen 10 pesos cada uno. Y vos y yo, y algún empresario más, nos vamos a poner de acuerdo y decimos, la vamos a vender a 20. Y le vamos a dar 2 pesos, el 10% al funcionario, y al mismo tiempo nos vamos a repartir. La primera obra, vamos a decir, vos 20, yo pongo 21 pesos, y tal va a cobrar 22. La vas a ganar vos. La siguiente obra, que va a ser por pocillo de café, vamos a decir lo mismo. 18 pesos, listo. 2 pesos para el funcionario. Y esta vez vos vas a poner el precio más caro y yo el más barato. Y lo voy a ganar yo. Entonces empezás a repartirte los contratos. Como el cartel de la droga. En efecto. Te empezás a repartir los contratos con un precio elevado para poder pagar la coima y empezás a jugar. Y empiezas, claro, como todo cartel, es un club privado en el cual quien viene de afuera, correte a un costado, o subite, pero vas a jugar con nuestras reglas. O te apretamos. O te subís con nuestras reglas. Y vos vas a encargar de las cucharitas. La próxima vez te toca a vos. Y hablando de apretar, me llamó mucho la atención cuando Bolt se había hecho cargo de Chicone y que, no me acuerdo si fue Núñez Carmona, el Núñez socio Carmona, de Amado Vudú. lo cita y le dice, bueno, te quiero avisar que nosotros tenemos la imprenta, así que nos la tenés que dar. Y él le dijo, yo tengo un contrato, te lo voy a dar cuando termine el contrato de alquiler. No, me la tenés que dar ahora. En efecto, esto es una señal que en el caso del caso Chicone, estamos hablando del socio del vicepresidente Amado Vudú, que se llama José María Núñez Carmona, que según... ¿Ese es el que está prófugo? Ese no, ese ahora está procesado incluso, y lo que tenés es que Núñez Carmona, lo interesante es que quien cuenta esto, lo declara en sede judicial y dice, sí, yo tuve una reunión con Núñez Carmona, me sentó y me dijo, compramos Chicone, correte un costado, dámela. Como bien decía, el ejecutivo este de Bolt dice, no, cuando yo termine el contrato, no entendiste nada, compramos Chicone, correte. Entonces, otra vez, lo interesante es, una vez uno puede decir, qué empresario agresivo, qué desubicado. Cuando empezás a ver que se empieza a repetir una y otra vez la misma dinámica en distintas empresas, hay algo ahí de fondo que está ocurriendo. Entonces, lo interesante de Chicone, que es la máquina de hacer billetes, era que fue un intento más del capitalismo de amigo, es decir, vamos a tomar el control de los activos relevantes de este país. Entonces, vuelvo atrás a los primeros puntos de nuestra conversación, Fanny. Néstor tenía una idea de recrear la burguesía nacional. Necesitamos un empresariado argentino. Néstor hablaba conmigo y él realmente, Fanny, envidiaba a Brasil. Y te decía, los empresarios brasileños tienen la camiseta puesta y antes de venderle el activo a un francés, o da igual, cualquier país, prefieren o quedársela o vendérsela más barata a un brasileño. Nosotros necesitamos lo mismo. Ahora, esta idea política, una política de Estado que me parece correcta, claro, termina derivando en empresarios que terminan como Lázaro Báez, o como Ernesto Gutiérrez, o como muchos otros más, que terminan jugando para Néstor Kirchner. Ahora, yo me pregunto, ¿qué parte de ese dinero va a las arcas de los Kirchner? Esa es una pregunta que todavía sigue abierta, Fanny, porque ninguno de los empresarios te cuenta esa parte.
Si querés, a ver, como ejemplo paradigmático, porque ya incluso la justicia ha avanzado sobre eso, lo que sí se puede decir es, caso Chicone. Chicone, Vudú se queda nombre del gobierno nacional, según él, no tiene nada que ver. Según la justicia, se quedó con el 70% de la compañía. ¿Cómo fue la dinámica? Porque uno puede decir, ¿cómo te vas a quedar con el 70%? Lo que plantea la justicia y considera probado lo suficiente como para elevarlo al vicepresidente Amado Vudú a juicio oral, es decir, vos, Chicone, dueño de la empresa, podés ser el dueño de todo, pero de una empresa quebrada, o te puedes quedar con el 30% de una empresa que resucita. Elegí el todo de la nada o un pedacito de algo que funcione. Ahora, el resto me la das a mí. Ahora, hay cosas que no se pueden entender. ¿Cómo Vudú dejó los dedos pegados en todas partes? La inteligencia de Echegaray. Echegaray fue el que le hizo firmar. En efecto. De dejarle pegada la firma. Yo le hago la moratoria, no le cobro intereses, te arreglo todo con Chicone, pero vos me firmás que me lo estás pidiendo vos. Fanny, que nunca es un se hizo muy en la historia. buen punto. Y ahí yo creo que tiene que ver con algo que hablamos dentro del diario, que es la sobredosis de impunidad. Es decir, hay veces en las cuales el protagonista o se confía o se pasa de rosca. Entonces vos tenés algunos jugadores que son cautelosos, que no firman papeles, y luego tenés otros como si fuera un Leonardo Fariña, o como un Amado Vudú, o como un Ricardo Jaime. Uno dice, ¿cómo es posible que hagas esto? ¿Sí? Hasta Julio Alac dejó en la computadora o en los papeles de aerolíneas las cartas que le habían mandado diciendo que el sobreprecio de Embraer era una cosa vergonzosa. 6 millones de pesos por avión. En efecto. Pero esto es tan simple como yo, que no soy ni política, ni entiendo nada de economía. Si voy a comprar algo que es un precio importante, voy a averiguar cuánto lo pagó mi vecina, que compró lo mismo, y cuánto lo pagó el de la casa de al lado y el vecino de 10 cuadras más allá. Entonces, si ellos lo pagaron 10 y a mí me lo están cobrando 20, no, algo raro hay acá. O yo me quedo con 5 de los 20 que cobran y se queda con 5 el otro, entonces yo soy una ladrona. Bueno, de hecho, uno de los aspectos interesantes es, una y otra vez observan en este libro, es también que hay temas en los cuales la justicia argentina no avanza, que sí se avanza en el exterior. Entonces, por ejemplo, caso de Aerolíneas, la venta de aviones de Embraer. La justicia norteamericana está diciendo, vengan para acá. Ustedes me tienen que explicar esto. Pero ¿por qué es esto? No es porque la justicia norteamericana se levantó un día, es las leyes norteamericanas establecen que toda empresa, no importa de qué parte del planeta, quiera cotizar en alguna bolsa de los Estados Unidos, como si fuera Embraer, empresa brasileña pero que cotiza en Nueva York, quedás sujeta a las leyes norteamericanas. Vení para acá. Entonces, este es un aspecto interesante. Y el otro aspecto es, como te comentaba, Fanny, la sobredosis de impunidad. Entonces, muchas veces en este tipo de casos podemos avanzar porque el otro se ha confiado y deja los dedos. Entonces, si no, ¿cómo se entiende? Fanny, por ejemplo, los mails que en su momento el gran testaferro de Ricardo Jaime, que es Manuel Vázquez, y uso la palabra testaferro porque él mismo se presenta de ese modo en un email, esos mails se conocen porque lo que ocurrió fue que Manuel Vázquez, en vez de eliminarlos, creyó que con borrarlos y mandarlos a la papelera y borrarlos de la papelera ya estaba. Entonces, cuando la justicia allana y obtiene las computadoras, reconstruye estos mails. Entonces, fue algo tan sencillo como eso. O si no, Fanny, ¿cómo es posible que si yo revelo la operatoria hotelera entre Lázaro Báez y los Kirchner en diciembre de 2013 y la justicia allana recién en julio de 2015, es decir, 1 año y 8 meses después, cuando el juez federal Claudio Bonadío allana en Río Gallegos, entra a la inmobiliaria de Máximo Kirchner, entra a la oficina de Máximo Kirchner. Entró varias horas después porque la jueza no dio la orden hasta que no limpiaran todo rápido. Entra al escritorio de Máximo Kirchner, revisa los cajones de Máximo Kirchner, Fanny, y encuentra en uno de los cajones los cheques, las facturas, los contratos de alquiler cruzado, los poderes cruzados con Lázaro Báez. Ese es el motivo por el cual después Bonadío es apartado de la investigación. Ahora vuelvo atrás. ¿Cómo es posible que 1 año y 8 meses después todavía tengo los papeles en ese cajón de ese escritorio? No, es una vergüenza. Yo el otro día decía que acá para ser ministro, para ser político, para estar dentro del gobierno no necesitas currículum vitae, necesitas un prontuario. Porque sí, porque escúchame,
te mienten descaradamente en la cara. Vudú dice que no conoce A Van den Brule. a Van der Brule. Resulta que le presta el departamento y encima el otro es más tarado que Vudú porque paga todo con su nombre. Bueno, vos ¿entendés? sabés, Fanny, a ver, una y otra vez lo que nos pasó en Y además con todas las maltrata a la investigaciones, mujer, la amenaza de muerte. O sea, Fanny, una valiente y la otra vez nos mujer. pasó en este libro y con las investigaciones en las cuales se basa este libro, era volver al diario y decir, si llegamos a publicar esto, nuestros lectores van a creer que estamos divagando. Porque no se puede creer. Entonces, claro, cuando uno dice, vamos a ver como un resumen. Vos tenés al vicepresidente de la Nación diciendo que no conoce a Alejandro Van den Brule. Y logramos reconstruir que Alejandro Van den Brule durmió en el departamento, pagó las expensas, pagó el cable. Pernoctó nada más. Pagó todo lo que quiera. Llegó a encargarse de la fumigación del departamento. Él dice que pernoctó. Como vos sabés, yo no soy de Buenos Aires. Entonces, muchas veces me cuesta, incluso uso Google Maps para saber dónde queda tal lugar o dónde queda tal otro. En un momento digo, pero ¿cómo pernoctar? O sea, dice que se quedó a dormir ahí porque era demasiado lejos volver a su casa. Dije, vamos por las dudas. Fui a la casa, al departamento de Amado Vudú, me puse en la puerta y con un cronómetro dice, marqué y empezó a correr el reloj. Taxi, y me subí y fui hasta Quirno Costa, el departamento de Alejandro Van den Brule. ¿Sabes cuál era el tiempo por el cual él decía que se le hacía demasiado tarde para volver a su casa? 15 minutos. No, es de terror. Y no quiero hacer más hincapié en más cosas porque me están marcando que nos queda un minuto de tiempo nada más. Pero yo lo único que les digo, cuando yo leí El Puñal, un excelente libro de ficción, después pasaron las mismas cosas y uno decía, El Puñal se quedó chico al lado, viste, de los paraguayos que mataron, todo eso. Si usted lee este libro y si no tuviera los nombres verdaderos de quienes son los corruptos, y me hago cargo, usted diría, es un exagerado el que escribió este libro, las cosas que inventó. No, todo junto es, como dirían en Estados Unidos, too much. Pero para poder sentirnos mejor, Martín Cabrales y yo te vamos a invitar con un rico café. Le aviso a tu señora, te va a llevar café, te va a llevar mate cocido, capuchino, todo, para que baje un poco el nivel. Bestseller, ¿no? ¿Se agotó? Sí, va agotada la 4ª edición. ¿4ª edición? 4ª edición en un mes. Bueno, te felicito. Muchísimas La verdad gracias. que te felicito y creo que es un libro imprescindible. Sobre todo antes de ir a votar, ¿eh? Léalo, hágame caso. Y haga como yo, subraye los nombres. Sí, ya me voy. Mi productora, Laurita, me hace señas como el Planeado 14. Nos volvemos a encontrar la semana que viene y este programa se repite mañana a las 5 de la tarde. Y para la colectividad les digo que coman mucho antes porque el día 22 es Yom Kippur, el Día del Perdón, y hay que hacer ayuno total. Chau, chau. Por vivir, sin miedo por morir, sin miedo por tratar, sin miedo. Te quiero así conmigo, sin miedo ya de amar, sin miedo de pelear, sin miedo a la verdad, sin